Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy estamos en este martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, cada vez más cercanos al tiempo de la Pascua. Pascua quiere decir paso, pesaje. Yahuataya hoy y damos pasos importantes en nuestra vida. ¿Qué es la Pascua? El paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia de Dios. Y hoy nos acompaña por eso la palabra de Dios a través del libro de los Números. Estamos en el capítulo 21, del 4 al 9. Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para bordear el territorio de Edom. Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y ya estamos hartos de esta comida miserable. Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrasadoras que mordieron a la gente y así murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que se aleje de nosotros estas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un mástil. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Primera cosita, el pueblo que se contraría contra Moisés y contra Aarón. Pero upeama ere, y justamente porque todos están esperando cuestiones mágicas. No queremos luchar, no queremos mover un dedito ya para poder vencer el mal. Porque el Señor nos ha dado la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar para poder vencer a toda corrupción, todo mondaja, todas las cosas negativas que tenemos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, queridos hermanos, está en nuestras manos hacerlo desaparecer. La pobreza, gente que roba, gente que está en la droga, gente, en fin, que están en cosas malas, queridos hermanos. ¿Quiénes son los que van a hacer que todos estos males desaparezcan de nuestra sociedad y de nuestro mundo, de nuestro Paraguay? Malo ya bota. Pero sin embargo nosotros como este pueblo nos lanzamos contra Dios, nos lanzamos contra aquellos que tendrían que hacer justamente la justicia y traer la verdad en medio de la comunidad. Es mucho más fácil comenzar a criticar y comenzar a despotricar contra los demás y sobre todo despotricar contra Dios. No. En realidad, ustedes lo que necesitan es un verdadero intercesor. Y aquí aparece Moisés como un verdadero intercesor. Y ahí es donde Moisés clama a Dios. Bueno, Moisés, landenan corrupto, landere ya poponao landeren yapo. Entonces, fabrícate eso y que el pueblo pueda responder. Pero para eso vos tenés que ser el primer guía, tendotá, tenondebe oñemuía, ejemplo para los demás. Y entonces cuando alcen su mirada y se den cuenta, esto es lo que nos ofrece ese tendotá, entonces ya cuerata, entonces ya se opea la ñeco te veas, porque ir allá yo la tendotá lleva la olla pomía, la hiponamía para que el pueblo, para que la comunidad se pueda sanar, queridos hermanos, de todas estas ingratitudes que nos trae la vida, pero porque nosotros somos quienes los traemos, ¿verdad?, a nuestras familias y a nuestra sociedad. Que la bendición del Señor nos acompañe y nos dé esta gracia para salir de todos los males, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.